Buenas noches. Es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes, haber escuchado a las personas que me precedieron, de las cuales aprendí muchísimo, muchísimas gracias. Pero lo que más me gusta de esto es que estamos poniendo en debate los temas que realmente son importantes y que nos preocupan, y ponerlos en debate es tomar posiciones, y tomar posiciones y ponerlos en debate es poder llegar a la acción y transformar todo aquello que en la realidad en la que vivimos nos parece injusto, no nos gusta, vemos que genera dolor a nosotros o a los demás. Desde ese lugar me entusiasma tremendamente la posibilidad del abordaje constructivo de las situaciones problemáticas y conflictos. Y creo que justamente, como de alguna manera lo estaba expresando Alejandro, este tema, como empezó históricamente, ha quedado en el del patio del fondo, el del alternativo, el de que no es tan significante. ¿Por qué? Porque históricamente, en realidad, si vamos a hablar de verdad históricamente, la mediación y las formas de diálogo a través de rueda y de horizontalidad han sido patrimonio de todas las importantes civilizaciones conocidas que la humanidad ha tenido. Pero ustedes saben que nosotros nos entusiasmamos con algunos elementos jurídico-políticos en la historia de la humanidad y le ponemos énfasis a una cosa o énfasis a otra. Y en general, a partir de una soberbia de creer que lo que hacemos es lo mejor, buscamos lo alternativo como aquello que nos ayuda cuando no podemos alcanzar. Así, en 1947, el atiborramiento de los juzgados de Estados Unidos de tanto pleito hizo que la mediación de golpe para el mundo occidental y cristiano parecido fuera importante de nuevo, y se puso en exposición y en conocimiento, pero no como lo que es en su naturaleza más intrínseca, que es recuperar el poder del ser humano de hacerse cargo de lo que concretó y creó, porque los conflictos son creados por nosotros, y tener la oportunidad de deconstruirlo, sino que se buscó como el alternativo a la administración de justicia, sin advertir que la administración de justicia, con todo el poder, el valor y la extraordinaria necesidad que sigue teniendo en nuestra sociedad, no tiene que ocuparse de una cantidad de cosas que los seres humanos ahora nos podemos ocupar por otras vías. ¿Y por qué nos podemos ocupar por otras vías? Porque los seres humanos hemos crecido en conciencia. Y en estos momentos prácticamente a casi cualquier persona se le puede decir: vos que construiste tu conflicto, sentate a conversar con aquel que lo construiste para ver de qué manera lo futurizan, es decir, de qué manera lo transforman y lo hacen vida. Entonces, esto ya no requiere de la presencia de un tercero que me diga quién tiene razón, como sigue requiriendo en los infantes. En los niños, en los conflictos interpersonales, no estoy hablando acá los conflictos de puro derecho o declaraciones de derechos que siguen en el ámbito de la justicia y que creo que a nadie se le ocurre ponerlos en otro ámbito. Estoy hablando del conflicto interpersonal, del conflicto comunitario, del conflicto familiar, del conflicto vecinal y, por el otro lado, de aquel conflicto que también se le escapa a la justicia, que está en el otro lado, que es el conflicto público complejo, en donde la justicia, analizada y atravesada por la dualidad con la que nos hemos acostumbrado a pensar, y la ley de causa y efecto, no puede pensar en globalidades, no puede pensar en intervenciones sistémicas, y hoy un conflicto público complejo que no está abordado en múltiples y simultáneas intervenciones complejas no tiene ninguna probabilidad de ser transformado, sino por el contrario, lo que vemos ocurrir constantemente, a la intervención del Estado y de las personas de buena voluntad,
lo que se produce es un efecto iatrogénico, en donde tenemos un conflicto mucho peor, con mayor complejidad, con mayor dolor y con mayor violencia. Entonces, creo que es el momento en que tenemos que empezar a pensar que hay otras instituciones que han aparecido, hay otras comprensiones que hemos aprendido. Hoy la ciencia nos ha enseñado sobre nosotros mismos muchísimo más, sabemos mucho más del ser humano, de sus conflictos, de sus posibilidades, y esto aprovecharlo justamente para tener herramientas nuevas que no son alternativas a nada, que son una modalidad que el ser humano está aprendiendo del abordaje constructivo del conflicto y que no hace otra cosa que hacer nacer un paradigma nuevo, como dice Ken Wilber, un paradigma viejo ya no nos contesta ni nos hace hacer las preguntas, entonces tiene que aparecer uno nuevo. Y a ese viejo paradigma de la confrontación y de la adversariedad le estamos proponiendo para ciertos aspectos y modelos el paradigma de la cooperación, de la colaboración, del diálogo generativo y de la construcción colectiva del futuro que queremos buscar a partir justamente del conflicto, que entonces ya no aparece como una situación disruptiva, sino como algo que nos muestra dónde debemos cambiar. Cuando les enseñamos a los chicos en la escuela secundaria sobre qué vendría a ser el conflicto en el nuevo paradigma, le decimos, ¿sabés lo que es el conflicto? Es el GPS del cambio. Te muestra dónde hay algo que no va y que tenemos que empezar a transformar. ¿Y qué cosa es la política en todos los aspectos, la gobernanza en todos los aspectos, sino un trabajo de transformación constante, en donde cuanto más recursos tengamos, más fácil nos va a ser caminar. Caminar como tenemos que caminar, no enfrentándonos ni confrontándonos, sino sumándonos, porque la complejidad del mundo que hemos creado y de la complejidad de los conflictos que estamos manejando ya no nos permite dejarlos en la mano de ningún grupo separado. Necesitamos unirnos todos con todos nuestros saberes, con toda nuestra buena voluntad y seguir aprendiendo. De lo contrario, la expectativa y la probabilidad es bastante desagradable. Tenemos un mundo que ha aprendido la violencia, que sigue apostando a la violencia y la tiene naturalizada, y que sabemos, porque esto sí la ciencia ya nos lo ha enseñado, la violencia tiene una espiral ascendente, que si no se interviene, llega a lo que se llama, o lo llama Uri, el umbral destructivo. ¿Qué quiere decir? Que termina con la desaparición de las partes involucradas. Eso es un largo camino. Hay mucho que hacer antes de que eso ocurra. Pero evidentemente la humanidad en la que estamos viviendo, la comunidad en la que estamos viviendo, y déjenme decirlo a mí, que tengo más de 70 años y entonces sé cómo caminaba por la calle cuando tenía 10, cómo caminaba por la calle cuando tenía 20 y cómo camino por la calle y cómo caminamos todos por la calle hoy. La violencia está naturalizada, es creciente y lo que provoca es un creciente malestar en todos los ciudadanos. Y aquí me voy a permitir decirles que ni siquiera los ciudadanos de mayor estatus social, político o económico están libres, porque por supuesto en un mundo injusto los que tienen que estar esperando que los que no tienen vengan a robarle. Entonces evidentemente el malestar es colectivo, general y total. Pero discúlpenme, yo siempre me olvido que tengo el power para ser ordenada y no llevar demasiado tiempo en la exposición. Primero quiero agradecer a la Defensoría, porque saben que creo que está cumpliendo con una función específica y clara de la Defensoría, que es que nos podamos reunir los ciudadanos a hablar de las instituciones que tenemos y cómo transformarlas, porque las instituciones, todas las instituciones, la que sea, ha nacido por una necesidad, por un valor, dijo el defensor, a cubrir. Si las instituciones surgen por una necesidad que después no cubren, esas instituciones dejan de tener sentido. Y entonces hay que transformarlas, renovarlas,
porque si no, lo que van a hacer es corromperse. Esto, por supuesto, desde la Constitución, que es la institución que ponemos, ¿no es cierto?, ante la necesidad de la nación de organizarse jurídicamente, a el nacimiento de la mediación, que es nada más ni nada menos que la necesidad que han surgido de muchas personas de que un conflicto no rompa la relación. No rompa la relación porque pierdo plata, no rompa la relación porque es muy importante la relación para mí y entonces tengo que trabajar y luchar por ella, y entonces tengo que tener una alternativa que no me diga quién tiene razón, sino me diga cómo seguimos. Porque lo que a mí me importa en esa situación y en esa relación es cómo no romper la relación y sí transformarla. Y entonces vamos a estar con todos los que en estos momentos nos están enseñando que el conflicto es transformable, que las relaciones son recuperables y, por supuesto, ¿cómo se recuperan? Se recuperan a través de la confianza. No hay nada que el ser humano pueda hacer si no tiene un campo de confianza entre las personas, las instituciones, las naciones en las que están en juego. A más reducido el campo de confianza, más probabilidad de destrucción mutua. Más ampliado el campo de confianza, mayor posibilidad de disolución de todos los conflictos del tipo que tengamos. Entonces todo esto hoy lo sabemos por la ciencia, lo tenemos que aprovechar. Pero no solo lo tenemos que aprovechar, sino le tenemos que dar el rango que le corresponde, y el rango que le corresponde es el rango más alto que le podemos dar en la vigencia jurídica, que es aplicando la norma fundamental, las constituciones nacionales o provinciales. ¿Que con esto vamos a resolver todos los problemas? No, de ninguna manera, porque esta es nada más que una de las intervenciones que tenemos que hacer, porque ponerlo en norma constitucional a una modalidad de abordaje constructivo de los conflictos, al abordaje constructivo de los diálogos y a todo lo que hoy sabemos hacer para no destruir la relación. Y aquí quiero ser muy clara, destruir las relaciones es romper la trama de la vida. Y romper la trama de la vida es bajar la calidad de vida de todos los ciudadanos, no importa dónde vivan. Si nosotros queremos vivir bien, tenemos que tener un fuerte entramado social. Y el fuerte entramado social se da a través de la salud de las relaciones. Y la salud de las relaciones se da a través de ampliar el campo de confianza. Y si yo soy capaz de juntarme con mi vecino y hablando hasta entendernos, resolver el problema que tenemos, yo fortalezco esa relación. Y si yo soy capaz de fortalecer las relaciones con aquellos que tengo conflicto, el entramado de esa sociedad y de esa comunidad tiene necesariamente que crecer. Es un largo proceso. También ha sido largo el proceso que nos ha llevado a este estado de violencia, de desconexión, de incomunicación y de destrucción. La buena noticia es que hoy sabemos cómo hacerlo, tenemos los elementos para hacerlo y tenemos en la provincia de Santa Fe, y esto lo quiero dejar completamente claro, una provincia pionera que lleva muchísimos años trabajando en esto y que lo que tiene que hacer es ponerlo en la jerarquía de la norma constitucional. Seguimos, Leonora. Hay una agrupación que no sé si está activa en estos momentos, pero estuvo muy activa y unida a Naciones Unidas, que decía esta frase: si queremos realmente transformar el mundo y hacerlo mejor, tenemos que pensar globalmente y después actuar localmente. Y es lo que han estado haciendo cada una de las personas que me antecedieron en la exposición, mostrando cómo es en el mundo y preguntándonos qué podemos o cómo lo podemos hacer aquí. Seguimos. Por supuesto, los objetivos sustentables del 2030 son algo en lo que nos hemos puesto de acuerdo. Las personas que trabajan con el conocimiento de lo que es un sistema, y la civilización no deja de ser un suprasistema, pero es un sistema, dicen que si el sistema no tiene visión compartida, no puede avanzar. Cuando la humanidad se empieza a poner de acuerdo, aunque sean básicas y elementales proposiciones,
lo que hace es empezar a construir una visión que compartimos todos. Lo que tiene de hermoso estos 17 objetivos es que es mucha gente en el mundo que los está planteando, que se está acercando y que está haciendo acciones concretas para ver cómo llegamos al cumplimiento máximo de estos objetivos en el 2030. Hay dos de ellos que me gustaría destacar para esta situación. Son el 16 y el 17. Seguimos. El 16 dice paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17 lo complementa, alianzas para construirlo. Hoy, prácticamente de cada tema que tenemos que resolver en el planeta, hay conocimiento suficiente para hacer acciones colectivas, cooperativas y de transformación. Pero cada uno tiene su quintita, cada uno tiene su parcela y no se comunica con el otro y sobre todo no quiere aceptar que el otro pueda tener tanta o más razón y aporte para la transformación. Y este objetivo es el que busca disolver esa situación, diciendo tenemos que hacer alianzas para lograr los objetivos. Nadie puede solo. No hay una profesión que pueda, no hay un grupo humano que pueda, no hay un poder que pueda solo, no hay una nación que pueda solo. Entonces es haciendo esas alianzas, que en términos técnicos le llamamos redes, construyendo las redes, es donde vamos a hacer las transformaciones. Esto ha sido dicho desde muchos modos. Lo que pasa es que tenemos que pasar de la declamación a la acción. El acta constitutiva de la UNESCO, organismo cultural de Naciones Unidas, como ustedes saben, dice claramente a dónde hay que ir para construir cultura de paz y para hacer abordaje constructivo de los conflictos. Y dice, es en la mente de los hombres donde se han construido las bases para la guerra. Es en la mente de los hombres donde tenemos que construir las bases para la paz. En la mente de los hombres, esos son los mapas mentales que tenemos. Mientras nosotros sigamos creyendo que un conflicto se resuelve a través de que uno gana y otro pierde, nosotros estamos fomentando, sosteniendo y alimentando una matriz de violencia. ¿Por qué? Porque si uno gana y otro pierde, por supuesto que voy a ganar yo. Y para que no me gane el otro, me defiendo. Y el otro, para que yo no le gane, se defiende. Si los dos nos estamos defendiendo, como todos los que trabajan con las artes marciales saben, toda defensa es un ataque. No hay modo de defendernos sin atacar. Por lo tanto, cuando dos personas se defienden, cuando dos grupos se defienden, cuando dos universidades se defienden unas de otras, cuando dos poderes se defienden unos de otros, lo que tenemos es dos grupos humanos que se están atacando. Entonces tenemos una matriz de violencia que tenemos que superar. Y lo que lo va a superar a eso es el diálogo, pero no el diálogo adversarial, que es el que tenemos aprendido, sino el que hoy se enseña en muchísimas universidades del mundo, y aquí en Argentina tenemos un desarrollo extraordinario a través de la Fundación Interfase. El diálogo generativo, el diálogo que transforma, el diálogo que coopera, el diálogo apreciativo que se está usando hasta para las planificaciones estratégicas. Tenemos muchísima información científica, seria y rigurosa, pero no llega a los lugares donde la necesitamos. Mi expectativa es que si la ponemos en la Constitución y la mostramos y tenemos estos espacios de debate, podamos todos juntos ir avanzando en la difusión de estas estrategias que se demuestran, porque toda persona que por una vez resolvió un conflicto en un abordaje constructivo, el próximo conflicto que tiene, elige el abordaje constructivo, porque salvo que esté chapita, elige no sufrir. Seguimos. Pensábamos globalmente, ¿no? Hay muchísimos países que se están cuestionando qué es lo que está pasando, y a mí me gustó compartir con ustedes
este pequeño informe de dos países que están siempre interesados en cooperar con otros países y en transformar las situaciones conflictivas y violentas, como son el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia y el ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, que hacen un informe en el 2015 diciendo que ha sido un desastre el año desde el punto de vista diplomático y lo atribuyen a la escasa habilidad desarrollada por los países en el manejo y el abordaje constructivo de conflicto. Seguimos. Yo no sé cómo estoy con el tiempo. Muchos de ustedes sabrán muchísimo sobre conflictos y otros a lo mejor no saben nada, y entonces es bueno que nos pongamos de acuerdo qué queremos decir cuando hablamos de conflicto. Queremos decir que cuando en una relación entre personas, organizaciones o naciones surgen obstáculos o oposición de intereses aparentemente contrapuestos, pueden ser contrapuestos o no, aparece el conflicto. Seguimos. Miren lo que dice Galtung, el gran señor de la paz, el noruego. El fracaso para la transformación positiva del conflicto es lo que conduce a la violencia. Y algunos otros agregan, la violencia es una conducta aprendida que la podemos desaprender. Seguimos. No podemos evitar el conflicto porque en la relación humana, y nosotros somos seres en relación, siempre va a aparecer la contraposición de intereses. Por lo tanto, el conflicto no es evitable. Es más, si ustedes en una relación no tienen ningún tipo de conflicto, pregúntense si tienen una relación. Las relaciones vienen con conflictos incluidos. Si ustedes con alguien tienen ni un sí ni un no, es probable que tengan un nada. Por lo tanto, no tenemos que seguir trabajando para suprimir a los conflictos. Lo que sí podemos hacer es elegir el método de abordaje. Y ahí está el poder de elegir y el libre albedrío del ser humano, que tiene que decidir si va a ser destructivo el abordaje, y cuando es destructivo el conflicto se ve como ruptura. ¿Por qué? Porque permite, al confrontar uno con otro, uno ganar y otro perder, el sufrimiento, el dolor y la ruptura de la relación. Cuando es constructivo, el conflicto se transforma en una oportunidad, en un cambio positivo que fortalece la relación humana. Cuando ustedes tienen personas con las cuales han hecho abordaje constructivo de conflictos, saben cómo lo distinguen, porque ustedes dicen, déjame que con él o con ella o con este grupo yo lo arreglo. Lo arreglo porque estoy acostumbrada a dialogar, lo arreglo porque nos tomamos unos mates o un café juntos, lo arreglo. Tengo la experiencia de haberlo dialogado. Cuando se habla hasta entenderse, entonces nosotros hacemos abordaje constructivo de conflicto. Pero no es hablar de cualquier manera, por eso necesitamos entrenarnos, porque hay un modo de hablar que es el que nosotros tenemos aprendido, que es un modo de provocación de la violencia. Constantemente nos permitimos exigir de otros una conducta determinada y además molestarnos porque el otro no tiene la conducta que nosotros queramos. Eso es simplemente violencia. Un ejemplo muy naturalizado entre nosotros es cómo nos pedimos silencio. Si hay necesidad de silencio, ¿qué hace la gente? ¡Cállense! O ¡shh! Son conductas naturalizadas, pero no por eso menos violentas. Le estoy exigiendo a otro, sin darle razones, ni explicaciones, ni pedirle, que se calle la boca porque lo digo yo. Si yo necesito silencio, yo tengo que pactar un modo de pedirlo que sea de manera tal que tengo que esperar que el otro pueda hacer el silencio y escucharme. Si empezamos por las más elementales conductas que exigimos, vamos a poder bajar tremendamente niveles de violencia. Seguimos. El manejo adecuado del conflicto. El manejo adecuado del conflicto, ustedes saben, el conflicto crece y escala verticalmente. Hay dos personas en conflicto, al ratito ya hay 3 o 4, porque además cada uno se pone de un lado o del otro y ya está creciendo nada más que con el número de personas. La escalada del conflicto se hace por el número de personas, por los medios utilizados, por el tipo de conducta que asumimos para
transformar la conducta del otro. Entonces es un camino vertical que nos lleva a un estado de umbral destructivo después de mucho tiempo. Ese estado de umbral destructivo termina con la desaparición de las personas involucradas. Son las guerras de exterminio, son las guerras que se están dando en estos momentos en las pandillas prácticamente en todos los barrios de nuestras ciudades. Y por supuesto la expectativa es que sea cada vez mayor, porque desafortunadamente hemos aprendido que la violencia tiene otra característica, y es que es adictiva. Cada vez que yo tengo que obtener una conducta por la fuerza por parte de otro, voy a tener que usar una violencia mayor. Lo digo con un ejemplo chiquitito. La maestra quiere que los chicos se callen, pero no ha dado ninguna explicación, ni por qué se tienen que callar, ni por qué tienen que escuchar, ni por qué es importante que todos tengan el derecho a pedir silencio y a tener el uso de la palabra. Nada de eso ha sido explicado. Simplemente la maestra dice: cállense. Entonces los chicos se callan más o menos entre 2, 3, 4 segundos, y sobre todo si la maestra se llega a dar vuelta para escribir en el pizarrón, todos los chicos están hablando de nuevo. Entonces la maestra ya no dice de nuevo cállense, dice se van a callar, es decir, a la orden, porque el cállense es un imperativo, una orden de usar mi voluntad sobre la voluntad del otro. Le agrega la amenaza y después, por supuesto, aumenta por grito, por otro tipo de amenaza, o termina expulsando y excluyendo, porque nosotros tenemos aprendido reprimir a aquel que no tiene la conducta adecuada, y es la respuesta que tenemos conocida, es la respuesta que nos da también el Estado: reprime al que no está haciendo la conducta adecuada. La represión, y ustedes eso lo habrán visto en ustedes mismos en reiteradas oportunidades, provoca una voluntad de no hacer lo que me están pidiendo bastante fuerte, sobre todo en algunas personas, y esto hace escalar la violencia. Cuando nosotros tenemos una comunidad entera que aprendió esto, tenemos una comunidad de gente que se permite cada vez mayores violaciones de los derechos del otro, y además agresiones. Y además, con el discurso de los derechos sin agregar el deber correlativo, parece que todos tenemos derechos y ninguno tenemos deberes, lo cual se vuelve realmente una situación de caos. Si nosotros canalizamos el impulso vertical y lo horizontalizamos, ¿y qué es horizontalizar el conflicto? Horizontalizar el conflicto es ponerle en situación de que se vuelva a trabajar y a dialogar. Esto es lo básico. Hay para aprender cursos enteros, pero lo estoy explicando para gente que a lo mejor no lo escuchó nunca. Si nosotros conseguimos que por la difusión que hacemos, por la incorporación en la jerarquía de una norma constitucional, por la divulgación de un centro de defensa de derechos como es la Defensoría, que lo está haciendo brillantemente en la provincia de Santa Fe, nosotros podemos tener en muy poco tiempo cambios realmente extraordinarios. Desde ese lugar es que los invito a pensar, a trabajar, a adherirnos, a pronunciarnos en el sentido de que queremos aprender, conocer, divulgar, difundir, promover el abordaje constructivo del conflicto, el diálogo colaborativo en todas las instancias en que sea posible. Con eso solo vamos a reducir tremendamente niveles de conflictividad. Yo no sé si yo ya no estoy excedida con el horario, ¿sí, no? Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí, dándoles gracias de nuevo a la Defensoría por la apertura a escucharnos, a difundir, a divulgar y a conocer. Ojalá que todos podamos trabajar juntos, porque este mundo nos necesita a todos juntos. Mientras agradecemos con este aplauso a los doctores Alejandro Nató y Marta Pailet, el defensor del pueblo le va a hacer entrega de un recordatorio, un presente a quienes han participado de este panel en calidad de expositores, y a todos ustedes
el agradecimiento por el silencio, por la atención y por haber dicho presentes a esta convocatoria de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias, muy buenas noches.